Saludos desde Madrid, gracias por seguirnos en nuestras diferentes plataformas, @ladata.es. Hoy tenemos con nosotros a un personaje que ha conseguido poner en jaque al expresidente Rafael Correa. Es un activista político y actualmente es precandidato para la Asamblea Nacional por el partido Libertad es Pueblo. Fernando Balda, bienvenido. Buenos días, Carla. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Fernando, gracias a su valentía, Ecuador ha marcado un antes y un después en su historia. Por primera vez somos testigos de una condena a un presidente convirtiéndolo en prófugo de la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué lo secuestraron a usted? Bien, siempre he dicho que si le buscamos una respuesta lógica a esto, no la vamos a encontrar. Los criminales, los delincuentes o los gobiernos intolerantes piensan de manera que la gente buena no entendemos. Sin embargo, si es que hay que darle una explicación, yo creo que lo que podríamos decir es que esta posición nuestra de criticar a un gobierno por las cosas que creíamos estaban mal, cuando un gobierno es intolerante, tiene como solución ante las voces que critican, tratar de acallarlas. Y creo que también tuvo mucho que ver la juventud, esa osadía que tenemos los jóvenes, esa frontalidad, la irreverencia, lo que irritó a quienes estaban en el poder y llevaron a cometer en mi contra todos estos actos criminales. Con ¿Y quién unos... fue el que denunció para que haga poner en este caso al señor expresidente de tan mal carácter y tome la decisión de decir secuestrado? Bueno, una de las denuncias más fuertes que realicé por allá en el año 2009-2010 fueron los vínculos de Rafael Correa con el narcotráfico, con el narcoterrorismo de las FARC. Fui yo quien denunció los aportes de la FARC a la campaña de Rafael Correa. También denuncié el diario de alias Raúl Reyes, terrorista abatido en Angostura, Ecuador, en donde se conoció también de los acuerdos, de los pactos, de las relaciones del gobierno de Rafael Correa con este grupo narcoterrorista. En ese entonces, hablar de esto era como hablar de algo de ciencia ficción. La gente, incluso los medios de comunicación decían, ¿será verdad lo que dice este Balda? Es algo tan difícil de creer, esto no sucede aquí en el Ecuador. Por supuesto, pero como Correa y su grupo sabían que mis denuncias estaban muy bien fundamentadas, entonces ellos dijeron, antes de que esto crezca, hay que callar la voz de este opositor. Y en esa parte cuando fue usted secuestrado alrededor de casi 2 horas, ¿qué pasó? ¿Qué sentía usted? ¿Qué pensaba? ¿Qué le dijeron estas personas? Bueno, yo sabía que iban a acabar con mi vida porque venía escuchando lo que ellos hablaban con otras personas al teléfono. Iban buscando una trocha, un lugar en una montaña, en el bosque. Me sacaron de la ciudad, en Bogotá, para intentar asesinarme. Realmente yo ya me había encomendado a Dios. Incluso había pensado que el momento que me bajen del carro, lo que iba a tratar era de huir. Prefería que me peguen un tiro en la huida y no como un cordero sacrificado. Sin embargo, el momento en que me secuestran, un taxista que transitaba por la zona vio el secuestro. Y este muchacho valiente se ha ido detrás del carro en el que me llevaba. Y fue llamando a la policía y llamando a otros taxistas. Y esto logró que se pueda armar un operativo con el que se logró mi rescate 1 hora y media después. Yo estuve alrededor de 1 hora y media plagiado en poder de los secuestradores. ¿Y cómo supo usted que era Rafael Correa quien estaba detrás de esto? ¿Le dijeron algo de él? ¿Lo comentaron en el transcurso de su secuestro? ¿O qué le decían? Sí, de hecho, eran 5 autores materiales, 4 hombres y una mujer. Y el momento en que me secuestraron y me golpearon para subirme al vehículo, la mujer gritó, ¿no? Esto es de parte de Rafael Correa. Lo dije incluso al momento de mi rescate a la policía, en el primer parte policial que se hizo. Y luego esto se corroboró porque cuando son capturados los 5 autores materiales, confesaron su participación, obvio no la podían negar porque los habían capturado con la víctima en su poder. Entonces ellos confesaron que fueron agentes de inteligencia enviados por el gobierno de Ecuador, aquellos que les pagaron y los contrataron para secuestrarme. Y luego... ¿Actualmente están detenidos ellos?
Sí, luego ellos fueron sentenciados en Colombia, los autores materiales, con sus declaraciones y con la evidencia, porque la Fiscalía de Colombia recabó los videos de dos hoteles, Capital y Sheraton, en donde se ve a los autores materiales sentados negociando el secuestro con los agentes de inteligencia de Ecuador. Con esa evidencia se pide la captura de los agentes de inteligencia acá en Ecuador y son capturados el agente Raúl Chicaiza y Diana Falcón, que una vez aprendidos confesaron también su participación y se declararon culpables. Y señalaron al expresidente Rafael Correa como la persona que los envió en la misión de secuestrarme. Y también al exsecretario nacional de inteligencia Pablo Humberto Romero Quesada, quien fue, por este caso, detenido allá en España, traído a Ecuador, extraditado, y que hace un par de semanas fue sentenciado a 9 años de prisión también como autor de mi secuestro. Pero algo importante que dijo Pablo Romero el último día de la audiencia es que él le dijo a la corte, al tribunal, que les pido que por favor no me condenen como autor intelectual, pero sí acepto mi responsabilidad como cómplice e encubridor. Estas palabras de Romero eran tal vez el último eslabón que faltaba para establecer fehacientemente la cadena de mando hacia Rafael Correa. Aunque Chicaiza ya había aportado importantes elementos como grabaciones, incluso tenemos los viáticos de los agentes de inteligencia viajando a Colombia firmados por la secretaria del expresidente Rafael Correa cuando estaba en el cargo de presidente. Hace unos días, Raúl Chicaiza, mediante una rueda de prensa virtual, dijo que su caso era una farsa y que el gobierno actual lo ha extorsionado a él para implicar a funcionarios del anterior gobierno. ¿Qué opina usted si ya una vez lo dijo que sí había estado ahí y que sí estaba implicado y ahora dice que es una farsa? Sí, Carla, a nosotros nos llamó mucho la atención, pero en principio nos llamó la atención dos cosas. Que primero Chicaiza hace el anuncio de esta rueda de prensa conociéndose que ya se encontraba en Argentina en calidad en un proceso de refugio político. Qué curioso que sea justamente en el país donde aún gobierna Cristina Fernández, viuda de Kirchner, gran amiga de Rafael Correa. Y qué curioso que lo haga ya estando en ese país. Y segundo, que inmediatamente Correa se convirtió en el jefe de prensa de Raúl Chicaiza. Y fue Correa el que empezó a promocionar esta rueda de prensa y hasta el día de hoy en el Twitter de Rafael Correa, bueno, por lo menos hasta anoche, estaba fijado en el Twitter de Rafael Correa la declaración de Chicaiza. Yo creo que no guardan ni las formas, son demasiado obvios en lo que hacen. Pero por otro lado, Chicaiza no puede negar lo que ya dijo, porque lo dijo bajo juramento, lo dijo dentro de una cooperación eficaz y lo dijo dentro de un testimonio anticipado. Como le había dicho, lo que diga Chicaiza el día de hoy no puede desvirtuar lo que ya ha sido materializado y que está dentro de una sentencia en Ecuador, porque incluso está la voz del mismo Chicaiza hablando con Pablo Romero de que es Rafael Correa el que está dando las órdenes. Entonces yo no entiendo cómo pueden contradecirse sobre eso. Así, ¿a qué sí creo que le están apuntando, Carla? Es a generar un show mediático. Y qué curioso también que esto se haya hecho justamente el día anterior en que yo iba a inscribir mi candidatura a la Asamblea Nacional. Yo creo que lo que trataban es crear una cortina de humo y generar la percepción, la falsa percepción, de que Correa es una víctima de un sistema judicial amañado o manipulado desde el sector político. Pero, Carla, es la justicia de 3 países los que nos han dado la razón. La justicia de Colombia, que ha sentenciado a 5 autores materiales. La justicia de Ecuador, que ha sentenciado a 3 autores. Y la justicia de España y la Interpol, que ha detenido a Pablo Romero, y la Corte Nacional de Justicia ha accedido a extraditar a Romero porque encontró los elementos jurídicos suficientes que demuestran que es un criminal. Por su secuestro aún queda un cabo suelto. De hecho, usted lo llama el capo José Serrano. Aún falta que esté en prisión. ¿Qué tuvo que ver él en su secuestro? Sí, de hecho, la justicia a veces no puede ser perfecta. Y esto también ocurrió en este caso. Hay algunos que se escabulleron de este proceso judicial. José Serrano fue encubierto por Chicaiza. ¿Por qué? Porque Chicaiza decidió
entregar evidencia y delatar a una parte de la banda, pero protegió a su jefe inmediato, que era José Serrano, en una de las cadenas de mando. ¿Usted tiene prueba de ello? Sí, pasaron algunos meses después de que inició el proceso, pero ya había terminado la instrucción fiscal, por eso no se permitió la vinculación. Y trascendió una grabación que se filtró, que la filtró un medio ecuatoriano que se llama La Posta, en donde José Serrano conversa con Raúl Chicaiza, y Chicaiza le dice: asambleísta, usted sabe que esto, refiriéndose al secuestro, obviamente, yo lo hice por usted y por el presidente. Por eso necesito que me ayude económicamente para pagar los honorarios de mis abogados. Y José Serrano le pregunta: ¿cuánto necesitas? 60,000. ¿Te sirven 20 horitas? Sí, claro, ok, el miércoles te los doy. Entonces, estos elementos aparecieron después, pero como Serrano ya había testificado en el proceso y había dicho que no conocía a Chicaiza, que no conocían detalles del secuestro, etc., con esta grabación se demostró lo contrario, por lo cual se inició ahora contra él un proceso por fraude procesal, por perjurio, por mentira ante la autoridad. Y aunque no podamos lograr una sentencia en contra de él por el delito criminal del secuestro, sí podemos lograr una sentencia contra él por fraude procesal. Es decir, aquí se repite la historia de Al Capone, que no lo pudieron sentenciar por sus crímenes, asesinatos, etcétera, pero terminó en la cárcel por evasión tributaria, por evadir impuestos. Sin embargo, el mismo Pablo Romero en el juicio increpó a los jueces de la corte y dijo: ¿por qué solo a mí? Se olvidan que el jefe de los agentes de inteligencia era José Serrano. La escala de mando también pasaba por José Serrano. Y Romero dijo: repito las palabras de Fernando Valda, aquí no estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. Lo dijo el mismo Pablo Romero. Perfecto, Fernando. Vamos a hacer una segunda parte y a cambiar de tema. Esta parte vamos a tratar más bien de quién es Fernando Valda.